Veamos un ejemplo. CF de x igual a 2x menos 1 si x es menor o igual que 3 y 8 menos x si x es mayor que 3. Veamos que f no es derivable en 3. Paren el video y digan cómo podemos hacer para ver que f no es derivable en 3. Vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de f de x menos f de 3 entre x menos 3, es decir, vamos a calcular la derivada lateral por la izquierda. Esto va a ser igual al límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de 2x menos 1 menos f de 3 que es igual a 5 entre x menos 3. Y esto lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de 2x menos 6 entre x menos 3 que es igual a 2. Y ahora calculamos el límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de f de x menos f de 3 entre x menos 3, es decir, la derivada lateral por la derecha. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de 8 menos x menos 5 entre x menos 3, que es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de 3 menos x entre x menos 3, que esto es igual a menos 1. Como las derivadas laterales existen pero son distintas, entonces la función no es derivable en 3. Sin embargo, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a considerar x menor o igual que 3. Multiplicando la desigualdad por 2 nos queda 2x menor o igual que 6 y sumando menos 1 a ambos lados de la desigualdad nos queda 2x menos 1 menor o igual que 5, que es la primera regla de correspondencia. Obtengamos la siguiente. Vamos a tener x mayor que 3, de donde menos x es menor que menos 3, y al sumar 8 nos queda 8 menos x menor que 5, de donde tenemos que f de x es menor o igual que f de 3 para toda x que esté en los reales. Es decir, los reales son el dominio de la función, entonces quiere decir que f tiene un máximo en 3. En la pantalla vemos que en 3 la función alcanza el máximo. Los valores extremos se alcanzan en algunos de estos tipos de puntos. 1. En los extremos del intervalo donde está definida f si pertenecen al intervalo, es decir, si el intervalo es cerrado. 2. Los puntos del dominio de f donde la derivada no existe. 3. Los puntos del dominio donde la derivada de f vale 0. A estos 3 tipos de puntos se les llaman puntos críticos. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar los puntos críticos de f de x igual a x menos 3 por x a la 1/3 en el intervalo cerrado menos 1,2. Vamos a calcular la derivada de la función. Entonces, f' de x es igual a 1 menos x a la menos 2/3. Y esto lo podemos escribir como 1 menos 1 entre x a la 2/3. Es importante escribirlo así para darnos cuenta donde la derivada no está definida. Y esto lo podemos poner a su vez como x a la 2/3 menos 1 entre x a la 2/3. Entonces, f' no está definida en x igual a 0. Veamos ahora dónde la derivada vale 0. Para que la derivada valga 0, lo que tiene que valer 0 es el numerador, es decir, x a la 2/3 menos 1 igual a 0. De donde tenemos que x a la 2/3 es igual a 1, x al cuadrado va a ser igual a 1 al cubo. De donde tenemos que el valor absoluto de x es igual a 1. Entonces hay dos puntos donde la derivada vale 0, en x igual a menos 1 y en x igual a 1.
en donde también puede haber valores críticos es en los extremos del intervalo, ya que el intervalo es cerrado. Es el intervalo cerrado menos 1, 2, entonces el menos 1 y el 2 también pueden ser valores críticos. Por lo tanto, los puntos críticos van a ser el 0, el menos 1 y el 1. El menos 1 ya lo consideramos, entonces el 2. De los puntos críticos son el menos 1, el 0, el 1 y el 2. En la pantalla, la parte roja de la gráfica corresponde a la gráfica en el intervalo menos 1, 2. Entonces tenemos que en menos 1 puede haber un punto crítico, en 0 puede haber un punto crítico, en 1 y en 2. Ejemplo 2. Encontrar los puntos críticos de f de x igual a x elevado a la 4 tercios más 4 por x elevado a la 1 tercia. Observamos que el dominio de esta función son todos los números reales. Vamos a calcular la derivada. F' de x va a ser igual a 4 tercios de x a la 1 tercio más 4 tercios por x a la menos 2 tercios. Y esto lo podemos escribir como 4 tercios por x a la 1 tercio más 4 sobre 3 por x a la 2 tercios. Ahora, poniendo el denominador común, nos queda en el denominador 3 por x a la 2 tercios y en el numerador nos queda 4 por x más 4. Entonces, la derivada no existe cuando el denominador vale 0, es decir, en x igual a 0. Veamos ahora cuando la derivada es igual a 0. Pues para eso necesitamos que el numerador valga 0, es decir, 4x más 4 igual a 0. Esto quiere decir que la x es igual a menos 1. Ahora, tanto el menos 1 como el 0 pertenecen al dominio de la función, puesto que este dominio son todos los reales. En este caso no tenemos un intervalo cerrado, no podemos considerar esos puntos. Entonces los puntos críticos son el menos 1 y el 0. En la pantalla vemos la gráfica de la función, entonces el menos 1 hay un punto crítico y el 0 también hay un punto crítico. Veamos un ejemplo más. Ejemplo 3. Encontrar los puntos críticos de f de x igual a seno de x por el coseno de x. El dominio de esta función son todos los números reales. Veamos cuánto vale la derivada. F' de x es igual. La derivada del seno es el coseno, entonces queda el coseno de x por el coseno de x más el seno de x por la derivada del coseno, que es el menos seno de x. Y esto va a ser igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Vamos a utilizar una de las identidades trigonométricas que ya conocemos para escribir esto como el coseno de 2x. El dominio de la derivada son todos los reales. Entonces no hay puntos donde la derivada no esté vigente. Veamos cuando el coseno de 2x es igual a 0. Esto quiere decir que 2x tiene que ser de la forma pi medios más n pi, con n en los enteros. Es decir, la x va a ser igual a pi cuartos más n pi sobre 2. Así, los puntos críticos de esta función son de la forma pi cuartos más n pi sobre 2 con n en los enteros. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Entonces, por ejemplo, en menos pi cuartos hay un punto crítico, en pi cuartos hay otro punto crítico, etc.